autor del Licenciado Hablando con Nosotros Sin Censura. Y ya está en línea también el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien ya le presentaba hace rato cómo despedazó ayer a la oposición mezquina, miserable, que defiende los intereses extranjeros en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera, y en este momento en que se está anunciando el descubrimiento de un yacimiento por allá en Centro Tabasco. Te saludo con mucho gusto, diputado. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Estás? Buenas tardes. Ya me iba a una entrevista que tenía con Rosso y con cabrón, porque estaban empalmando, pero aquí me esperé. Bueno, vamos a ver si nos ayuda el equipo allá en Chicago para que no nos falle la comunicación, para que revisemos nuevamente la conexión antes de entrarle a los temas cabrones con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y cuando Ceci me diga, ya vamos sin escalas a los temas, mi querida Ceci. Qué bueno que tenemos al diputado vía Skype en este marco, que creo que tiene muchos temas en los que creo que nos puede ayudar con su opinión. Diputado, pues creo que no hay para dónde hacerse. Estos cabrones y cabronas, porque también hay cabronas, defendiendo los intereses extranjeros, pues no tienen vergüenza, porque van en contra de la empresa que es también de ellos, que es de todos los mexicanos, o las empresas, en el caso de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sí, fíjate, ayer que fue bueno, es hoy, los 83 años, pero ayer se hizo la efeméride en la Cámara porque hoy justo se está llevando a cabo la del natalicio de Benito Juárez García, que es el próximo domingo 21, y como tenemos sesiones hasta el martes, entonces se dio de esa manera. Y bueno, viste al clavillazo, cabrón, a Ochoa Reza, echándole vivas al general Lázaro Cárdenas, pero hablando de toda su posición contraria al interés nacional. Tienen un pensamiento retorcido, verdaderamente infame. Yo les hice un recuento histórico de cómo Díaz entregó el petróleo. Sé que ya ustedes presentaron la intervención completa, y no hice un recuento de todos los agravios de las petroleras que arrasaron pueblos, que enfrentaron familias, que contaminaron la tierra, que no pagaban impuestos, que tenían guardias blancas para imponer su decisión. Hicieron tropelía y media. Y todavía cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, nos embargaban el petróleo que vendíamos a Europa diciendo que era de ellos, que se los habíamos robado. Era el colmo del absurdo. Y estos canallas del PRI y del PAN le entregan nuevamente a las empresas extranjeras el petróleo y Comisión Federal de Electricidad, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y se suben a celebrar que estos jueces corruptos, que estos jueces venales den amparos en un día, como lo dijo el compañero presidente, una celeridad impresionante, que puede suceder, pero que es gravísimo que el juez le haya otorgado el amparo a todos los que no lo pidieron. Eso no ha sucedido nunca en la historia legal del país. Tú podías obtener un amparo y te beneficiaba a ti, y si otra persona presentaba exactamente el mismo reclamo y otro juez tenía otro criterio, pues se lo negaba y tú tenías el amparo y la otra persona no. Por eso se empezaron a hacer amparos colectivos, y el amparo colectivo a lo más que llega es que todas y todos los que hayan firmado son beneficiarios del amparo, pero nunca quienes están en la misma condición, que no estaría mal que se hiciese una reforma de ese tipo, pero este juez lo hace en perjuicio de la patria, en contra de su empresa, como bien lo dices, y a cambio de dinero. Pues es evidente, si estamos hablando de 412,000 millones de pesos que desde que se hizo la reforma energética se han llevado las empresas extranjeras a costa de dinero del pueblo, no solo de dinero de Comisión Federal de Electricidad, sino de dinero del pueblo, dinero que, mira, es casi 13 veces lo que se usó para comprar vacunas, 32,000 millones de pesos. Ofrecieron a la gente la zanahoria, que es un absurdo. Imagínate que iba a bajar la gasolina y la electricidad. Imagínate que tú tienes una panadería y llegan y te dicen, no, regálanos la panadería porque nosotros te vamos a dar pan barato. Y tú dices, bueno, voy a tener pan barato, te la entrego. Necesitas ser rematadamente imbécil para hacer una cosa así.
Pues eso es lo que nos vendieron los gobiernos del PRI y el PAN, que entregáramos Pemex y Comisión Federal de Electricidad a cambio de que nos iban a vender barato lo que nosotros producíamos. Nosotros abastecíamos el 100% de la gasolina, el 100% de la electricidad que se requería en el país. Y mintieron además, porque como está probado, la electricidad de 2016, de 2015 a 2017, ya con la reforma energética, subió 35%. La gasolina subió 75% en el gobierno de Peña y costaba 82% más cara que en Estados Unidos. En el gobierno usurpador del comandante Borolas subió la gasolina más del 60%. Entonces, no solo no cumplieron, ellos sabían que no iban a cumplir, porque dicen, es que falló. No falló. Ellos hicieron lo que era su determinación, entregar nuestro patrimonio al extranjero, y engañaron a la gente que iba a haber algún beneficio, aunque ese beneficio no era beneficio, pues eso era un absurdo, como lo estoy demostrando con el ejemplo de la panadería. Entonces sí, fue un debate, pues no hubo debate porque cada partido fijaba su posición, pero yo no les dejé pasar ni una. Oye, diputado, dame 2 minutos para ver y escuchar juntos, en vivo y en directo desde Centro Tabasco, al presidente Andrés Manuel López Obrador en el uso de la palabra. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 83 aniversario de la expropiación petrolera y con este anuncio del hallazgo del yacimiento que tiene mucho potencial, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos, compañeros. Temas que con frecuencia ocasionaban las empresas petroleras extranjeras: despojos, asesinatos, sobreexplotación de los recursos naturales y mucha prepotencia. Pues según escribió el presidente Cárdenas, hacían alarde de contar con apoyos poderosos, sintiéndose en tierras de conquista. Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera. El acto más grande de independencia de la historia de México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, diputado. Uno de los actos, dijo, uno de los actos, yo creo que el más importante del siglo XX, porque sin duda la independencia misma pues es el nacimiento de la patria, y la restauración de la República que hizo Juárez, esa es una hazaña difícil de igualar. La verdad es que después de 2 años y medio, más de 2 años y medio del gobierno Maximiliano sostenido por el ejército francés, parecía imposible la restauración de la República, y Juárez, apoyado firmemente por el pueblo de México, lo logró. Es una cosa importantísima. Pero del siglo XX, sin duda, fíjate, pasaron 21 años, de 1917, que en la reforma a la Constitución de 1857 se estableció que toda la riqueza del subsuelo era del pueblo, pues no se pudo hacer valer, era letra muerta en cuanto a petróleo se refería, porque las empresas extranjeras se negaban a reconocer la legalidad de la Constitución, a tal grado que a Obregón lo obligaron a firmar los acuerdos de Bucareli. Hay gente que todavía piensa que los acuerdos de Bucareli son acuerdos secretos para mantener a México subordinado a Estados Unidos. No es así. Los acuerdos de Bucareli a lo que se circunscribían era a que el petróleo era de las empresas extranjeras y que la Constitución no se podía aplicar de manera retroactiva. Esto es que el petróleo no era nuestro.
y esto se hizo en 1923, se firmó. Yo tengo, por cierto, los documentos en inglés y en español en un texto hecho por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que conseguían la lagunilla, fíjate qué cosas. Y luego en el gobierno de Calles, de 1924 a 1928, presionó a la Corte, como lo dije ayer en mi discurso, para que la Corte determinara que no era retroactiva la Constitución. Tuvieron que pasar 21 años para que el general Lázaro Cárdenas hiciera esa hazaña, esa hombrada de recuperar lo que era nuestro, enfrentando al poder de las empresas extranjeras, que eran empresas de los países capitalistas más poderosos del mundo, dentro de ellos Gran Bretaña y Estados Unidos, y se logró, no sin presión, no sin bloqueo económico, no sin dificultades, no permitían la entrada de un solo tornillo, y las trabajadoras y trabajadores petroleros hicieron también hazañas impresionantes hasta construir lo que hicieron de Pemex, una de las principales empresas petroleras del mundo, dentro de las 10 principales, y los gobiernos neoliberales de Salinas a Peña las hicieron pedazos, las entregaron al extranjero. Ahora que el compañero presidente ha hablado de una reforma a la Constitución, si siguen torpedeando la ley que aprobamos en materia de Comisión Federal de Electricidad, ya está la derecha diciendo que dictador, que cómo se atreve a querer modificar la Constitución. Desvergonzados ellos. De 1917 a 2018, 706 veces modificaron la Constitución, y el 70% de esas reformas, contrarias al pueblo, sobre todo estas últimas, se hicieron durante los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. Entonces son verdaderamente de un cinismo monumental, ¿no? Oye, diputado, y también la Cuarta Transformación, el tiempo exhibe a esos cuasi apátridas, si no es que apátridas, que declararon que se había secado la gallina de los huevos de oro. Lo que estaban era desmantelando Pemex, también la Comisión Federal de Electricidad, para darla a los intereses extranjeros, porque pues hoy se anuncia el descubrimiento de un yacimiento, y bueno, el tiempo le da la razón a ti también, que has sido uno de los más férreos defensores de la soberanía energética de México. A honor a quien honor merece, aunque me critiquen que dizque porque te echo muchas flores, dicen, pero pues la gente tiene que ver el canal del Congreso para entender a lo que me refiero. Sí, fíjate que yo en 2009-2012 no tuve muchas intervenciones sobre este tema porque la responsable era Lauricel Castillo, pero yo tenía a la mejor orientación sobre este tema y aprendí mucho, que era mi hermanita María Fernanda Campauranga, la primer geóloga mujer y que trabajó en Pemex toda su vida. Y ella, alguna vez que yo torpemente le pedí que me pasara una tarjeta con datos, me dijo, no, cabrón, haz tu tarea, y me dio un tambache de libros que tenía que leer sobre el particular. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho de Lorenzo Meyer, Orígenes del Nacionalismo Petrolero en México. Es un libro extraordinario que te hace un recuento de lo que ha sido la epopeya de esta riqueza tan importante para nuestra patria. Y mi hermanita María Fernanda Campauranga me decía, no, hombre, tenemos petróleo para 100 años, hombre. Pemex ha ido encontrando campos y yacimientos que no se han dado a conocer porque la exploración va muy por delante en años, y estos van administrando cuando presentan, cuando dan la información de lo que tenemos. Pero olvídate, me dice, el mundo va a seguir movido por petróleo los próximos 100 años, lo cual es cierto, porque la salvajada quizás es que lo estemos usando como combustible. Ahí deberíamos ir modificando este manejo, pero toda la vida moderna no se puede entender sin el petróleo, porque estos desvergonzados o ignorantes, o las dos cosas, se olvidan de la petroquímica, y la petroquímica es la base de la vida actual del ser humano. Todas las piezas de un celular, las pinturas en la silla en la que estoy sentado, todos los plásticos, o sea, hay montones de derivaciones. No me refiero a los plásticos que están siendo satanizados, sino me refiero a muchísimos derivados y productos industriales de muy diverso tipo que son necesarios para prácticamente todos los productos que el ser humano utiliza. No hay, yo no sé si te acuerdas tú, había hace muchos años un anuncio de Pemex que decía, Pemex en mi casa,
Y entonces te empezaban a explicar cómo en cada cosa que había en tu desarrollo para el país, ahí es a donde nosotros tenemos que apostar, pero primero tenemos que rescatar Pemex. Y la otra gran palanca del crecimiento económico del país y va a ser con mayor fuerza Comisión Federal de Electricidad. La apuesta que hace el compañero presidente es correcta. Yo lamento que no nos haya invitado hoy, fíjate, a Tabasco, porque el primer año que fue en Tula nos invitó, el segundo año que fue más chiquito, porque ya casi empezaba la pandemia, fue ahí en las oficinas de Pemex en la Ciudad de México, y ahora este tercer año, con todas estas medidas de la emergencia sanitaria, pues no fuimos convocados. Qué pena, porque nos hubiese gustado estar allá, sobre todo al presidente de la comisión, que es un espléndido compañero, Manuel Rodríguez, que además es tabasqueño. Oye, diputado, déjame preguntarte, ¿qué piensas de la petición de Enrique Krause, que ya, con mucho respeto, a lo mejor yo soy muchísimo más pelado que tú, pero ya se la peló porque pedía marines o soldados estadounidenses en la frontera, y lo que va a mandar Joe Biden, confirmado ya por el propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, son 2.5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ya el paniaguado recién desempaquetado, paniaguado Fernando Belaunzarán, que terminó ya, le pusiste una chinga en las pasadas elecciones, y el pobre cabrón ahora va por otro distrito a ver si consigue una diputación, y va por el PAN, hazme tú el favor. Está haciendo una defensa, dice, suscribo mi solidaridad con Enrique Krause ante la intolerancia mitómana del hombre más poderoso del país. Pero bueno, en ese contexto también pedirte tu opinión, porque va junto con pegado, si me permiten la expresión, lo que publica el Washington Post, que pactan los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador envío de vacunas y cooperación para contener migración. Pues no, que iba a ser muy mala esta relación. No le están apostando todos a una confrontación, a un round Biden-López Obrador, y mira lo que sale, cosas positivas, creo yo, para ambos países. Estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Estoy votando el primer dictamen, ya no te enseñé el voto, acabo de votar el primer dictamen de la Cámara y estaba escuchándote y haciendo la votación, estoy siguiendo la sesión a distancia. Sí, hombre, por un lado, qué mal se vio como le dijo, qué friega le puso más bien el compañero presidente cuando le dijo, pues ya que se quitó la máscara, de una vez que pida que lo nombren embajador de Estados Unidos en México, al fin que el puesto está vacante, además recordando a Wilson. ¿Sí, Wilson? No. Woodrow Wilson. Sí, claro, Henry Lane Wilson, que fue embajador en la época de Madero, y que ahí con él se armó el complot, fue el líder en realidad del complot para el golpe de Estado, que acabó no solamente quitándole el gobierno, sino quitándole la vida al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Las similitudes son impresionantes, con la enorme diferencia que hoy la revolución sin violencia que estamos haciendo, el compañero presidente ha logrado mantener el contacto con el pueblo y acrecentar el respaldo popular con el que llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y como Krause ya ve que no van a lograr mayoría en la Cámara de Diputados, ayer platiqué con un hombre, no voy a decir quién, pero se dedican a hacer encuestas, y me decía, Morena va a ganar la mayoría de la Cámara de Diputados. La discusión no es si va a ser mayoría o no, sino la discusión es qué mayoría va a ser, si es mayoría absoluta o mayoría calificada. Se refería a Morena, PT y Verde, a todo el movimiento, ¿no? Y ellos tienen la proyección muy clara, y me decía, mira, si fueran en un solo logotipo como eran antes las coaliciones PRI, PAN, PRD, perderían 9 puntos porque a la gente le repugna esa alianza, no la digiere, no la acepta. Pero como en la boleta van a ir separados, entonces pueden tener un resultado no tan catastrófico, pero les va a ir muy mal de cualquier manera. Entonces, como Krause ya ve eso, pues, ni modo que no tenga esa información, desesperado pide la intervención de Estados Unidos, que es la intervención militar, no hay otra forma de intervención. Yo le recuerdo al auditorio que una de esas intervenciones, una de esas ayudas nos costó el 60% del territorio en 1846-48. Estados Unidos, cuando interviene, no lo hace en beneficio de los pueblos,
Pero estos hipócritas, porque además se las da de demócrata Krause, se las da de liberal, es un tipejo, hombre, es un ingeniero que quisiera ser historiador, pero ni a divulgador llega. Y además planteando, ya sabes que con ese tema yo tengo pleito, ¿cómo joden con que debería haber impuesto el uso obligatorio del cubrebocas? Son unos cretinos, man. Les encanta la manipulación, el control sobre la gente, la desinformación, el autoritarismo. Por eso el compañero presidente ha insistido que es plenamente libre todo mundo de, en conciencia, protegerse de la manera que lo crea más adecuado. Pero de todo lo que dijo, como bien lo comentas, lo más grave es esa solicitud de intervención militar. Ningún mexicano que se precie de mexicano, de mexicana, puede pedirle a un país extranjero que venga, intervenga. Están igual que los conservadores del siglo XIX que se fueron a pedirle a Napoleón III un emperador y mandaron a Maximiliano, según por el bien del país. Por eso a mí cuando Ochoa Reza me dice, no, yo estoy actuando de buena intención, le digo, pues sí, cabrón, también los conservadores en el siglo XIX decían hablar de buena intención, pero eso no les quitaba los traidores a la patria y por eso fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Oye, y para cerrar, diputado, para dejarte trabajar, ¿qué piensas de la carta llena de adjetivos e insultos de Alarraqui? Yo sé que es irrelevante Carlos Alarraqui, pero de todos modos se lo publican en el periódico El Universal contra Rocío Nagle, a quien llama inepta, a quien le dice que es necia por apostarle a un socialismo del siglo pasado, y bueno, seguramente ya te enteraste. ¿Qué piensas de esto? Fíjate, otra vez su hipocresía. Si cualquiera del movimiento le escribiera algo así a una mujer, dirían que es violencia política de género. A mí me parece que están haciendo un uso torcido del asunto y que un debate entre seres humanos pues, puede ser muy duro y que nadie puede quejarse de ello. Pero reitero, si nosotros lo hiciéramos, bueno, mira, permítame una aparente digresión. En Veracruz fue detenido un tipejo que se llama Rogelio Franco, que es del PRD, yo lo conozco muy bien. Por cierto, el compañero presidente le tenía mucha estima, él fue dirigente del PRD en Veracruz. Ese hombre fue secretario de gobierno con Yunes, gobernador de Veracruz, con el panista. Es fama pública desde muchos años atrás en el PRD que ese hombre golpeaba a su pareja en turno. Siempre ha sido un golpeador y un abusivo y un cobarde. Lo detienen por el tema y ayer en la Junta de Coordinación Política la representación del PRD decía que había persecución política, pero la representación del PRD es una mujer, diputada, Verónica Juárez. Yo le digo oye, son ustedes simpatiquísimas. Cuando se trata de golpear al compañero presidente se envuelven en la bandera de la igualdad y el feminismo, pero cuando se trata de alguno de sus compañeros, entonces presuntamente es inocente, no hay por qué hacer ningún juicio de ninguna naturaleza cuando tú sabes perfectamente que ese tipo es un golpeador de mujeres. Bueno, en el caso de Alarraqui, es una bestia peluda, ni siquiera deberíamos entretenernos en él, es un tipo ignorante, es un tipo torpe, es un tipo que con sus cartas están redactadas pésimamente, debería tomar siquiera un curso básico de redacción. Le han dado cuerda a la derecha a tal grado que un periódico que alguna vez tuvo prestigio como el Universal le da un espacio. Ya le contestó Rocío Nagle, tengo entendido, pero a ese hombre simplemente había que decirle cuando critica el socialismo que si algún día puede entender esta frase de Rosa Luxemburgo, eso es lo que queremos. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa es la aspiración de una sociedad de las características que él repudia, porque es un clasista, un racista, un hipócrita y un miserable, además de un poco hombre. Diputado, la Casa Blanca, señoras y señores, y grábeme, don David, esto no le va a gustar mucho a Enrique Krause, ni a los panistas, ni a los priistas, ni a los perredistas, ni a Loret de Mola, ni a Joaquín López Dóriga, ni a Ciro Gómez Leiva, menos a Jorge Berry. La Casa Blanca confirma que 2.5 millones de vacunas AstraZeneca serán enviadas en breve a México, como lo había adelantado la agencia Bloomberg. Joe Biden
el presidente de Estados Unidos compartirá 2,5 millones de dosis de la vacuna con México, y aunque agrega la vocera de la Casa Blanca que no está finalizado el acuerdo, ese es el objetivo. Pues, ¿cómo se han equivocado con la relación Biden-López Obrador, diputado? Y bueno, esa va a ser siempre una relación difícil, como ha sido siempre la relación con los gobiernos de Estados Unidos. Nunca ha sido es un vecino como son los vecinos, muy complicado, ¿no? Muy gandalla. Pero mira, está bien, es un gesto, porque 2,5 millones de vacunas, ya estoy oyendo a la oposición diciendo que las AstraZeneca, que están generando trombosis, que por eso, no, además no son regaladas, se las vamos a pagar. Pero solo te pondré un ejemplo. Con Putin son 25 millones y con Biden 2,5 millones. O sea, no hay punto de comparación. No más para que quede claro, ¿no? Le dijo asesino, no sé por qué razón, ayer Biden a Putin, pero Putin le manda millones de vacunas a Latinoamérica y Biden tienes que estarlo presionando, y ahí todo racano, todo codo, como se dice popularmente, manda 2,5 millones de vacunas. No, la verdad es que a ver, esta manera en que 10 países están concentrando las vacunas. Canadá tiene 9 vacunas por habitante. ¿Para qué demonios quiere 9 vacunas por habitante, cabrón? O sea, es verdaderamente irracional. Este mundo ya no puede seguir funcionando así. Está funcionando, pero ya está en las últimas. Todas las evidencias, quien tenga ojos para ver, que vea. Todas las evidencias son de que es absurdo este sistema económico, que es inhumano, que es rapaz, que es infame, que es destructor. Ahora sí, aunque le pese a la Raki y a sus hijitos y a sus hijitas descerebrados. Decía Carlos Marx, el capitalismo ataca a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el medio ambiente. Este sistema económico tenemos que cambiarlo, hombre. Tenemos que hacer uno donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, y que nadie sufra por carencias económicas. Mira, estoy leyendo un libro, permíteme, te presumo esto y al auditorio rápido, me lo regalaron ahora en una gira en Tabasco, Cabeza de Turco. Desde hace rato no lo había yo leído por una o por otra. Este hombre es un alemán que se hace pasar por turco y te comenta todos los actos brutales de racismo que tú de seguro viviste, Vicente, en Estados Unidos, y que todas las mexicanas y mexicanos y los migrantes no anglosajones que llegan a Estados Unidos lo sufren, el pago menor, el maltrato, el atropello, el que te tienes que aguantar las injurias porque si no a ti te hacen responsable del problema que se derive. Pero hay una parte muy fuerte, la principal empresa constructora de Alemania y la principal empresa siderúrgica, me parece, alemana, contratando outsourcing, mano. Le pagan a la gente entre 5 y 10 marcos y a la empresa le pagan entre 35 y 80 marcos. Y la empresa pirata, esta outsourcing, lo único que hace es ir a traer los trabajadores de un lugar donde los trabajadores llegan solos, llevarlos a la empresa y se desentienden de toda prestación social hacia las trabajadoras y trabajadores, además dándoles las tareas más humillantes, las más infames. En una construcción le quitan la grúa de 10 pisos porque les sale más barato que se deslomen los trabajadores turcos subiendo todo el material, y les importa nada su vida. Es una manera tan bestial, tan inhumana, tan terrible. Lo comentábamos aquí hace un momento, antes de que entrara contigo a la entrevista, que te recuerda el siglo XIX y los niños de 8, 9, 10 años trabajando en las minas de carbón, muriendo a los 2 meses por las brutales condiciones de explotación. Pues eso sigue en pleno siglo XXI, hombre. Eso no puede seguir sucediendo. Y alguien me va a decir, ya no mueren los niños en minas de carbón de 8, 9, 10 años. No, pero mueren vendiendo cosas en la calle, mueren siendo abusados sexualmente, mueren de hambre, 8,000 niñas y niños al día en el mundo. O sea, es un mundo absurdo el que estamos viviendo y que tenemos que transformar de manera radical y absoluta en beneficio de la vida, ahí sí, para que vean, y no de la supuesta vida que reivindican los hipócritas de la derecha, ¿no? Hay tanto por hacer, pero bueno, me hice una aparente digresión con este tema de Biden, que francamente no es tanto de mi devoción como tampoco lo de Trump, hombre. Son siempre el trato con el presidente de Estados Unidos o la presidenta, si algún día deciden una mujer, va a ser siempre difícil para nuestra patria.
diputado, que mañana cumples años, ¿es cierto? ¿Cómo? Que mañana cumples años, ¿es cierto? Mañana cumplo ya 61, cabrón, ya tengo una edad, y en vez de quedarme aquí en Tepoztlán a ir a caminar a la montaña, me puse yo muy celosito de mi deber y voy a una intensa gira por Tlaxcala de 3 días, viernes, sábado y domingo, pero sí, mañana cumplo 61 años. Pues te mando un abrazo por adelantado, si no tenemos la oportunidad de platicar, diputado, y bueno, pues que te celebren, que te canten las mañanitas en la videocharla, además al rato, que seguro tienes a través de Periscopio, de Facebook, de YouTube. Sí, 6 de la tarde en GF Norona Oficial por YouTube y Fernández Norona en Facebook. Como todos los días de 6 a 7, aunque ande en gira, sigo haciendo mis videocharlas. Pues te mando un abrazo igual, Vicente. Ándale pues, te mando un abrazo, ya esta chingadera nos permitirá celebrar tu cumpleaños juntos. Órale, abrazote. Sale, abrazote, es el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.